La carretera de tierra había desaparecido hacía años. Donde antes pasaban carretas y pies descalzos, ahora solo había hierba seca y piedras sueltas que la lluvia nunca lograba lavar por completo. Mariana empujó la silla de ruedas con sus brazos desnudos y sudorosos, sintiendo cada pequeña piedra bajo las ruedas como un golpe minucioso. A sus 53 años, con las manos callosas de quien había trabajado toda la vida, conocía el precio de cada movimiento. La hacienda de su abuelo había sido dividida entre primos y tíos que vendieron sus partes a especuladores. Todo lo que Mariana había heredado, después de que la parálisis la había afectado a los 32 años, después de que su marido la había abandonado con 2 niños, después de que sus hijos crecieron y partieron hacia la ciudad, era una escritura antigua, casi ilegible, y un pedazo de tierra que nadie quería, nadie, excepto ella. Hacía 3 meses que Mariana había dejado la ciudad. Vendió el pequeño apartamento donde vivía con la pensión de empleada doméstica, guardó el dinero en una bolsa de tela y tomó un autobús hasta la zona rural. Sus hijos pensaron que era locura. La abuela, antes de morir, le había susurrado que aquella tierra traía desgracias, que el bisabuelo había cometido algo terrible allí y que era mejor dejar a los muertos en paz. Pero Mariana necesitaba algo que fuera suyo de verdad, algo que ningún hombre pudiera quitarle. La cabaña surgió entre los mangos silvestres, una silueta gris y frágil contra el sol bajo de la tarde. Nadie sabía a ciencia cierta cuánto tiempo había pasado desde que alguien vivía allí. Los vecinos más cercanos, a una distancia que llevaba 1 hora de caminata, decían que era al menos 20 años, quizás más. Las paredes de adobe se desintegraban lentamente. Faltaban tejas en patrones irregulares y las ventanas eran solo agujeros vacíos que la oscuridad interior volvía impenetrables. Mariana paró la silla a unos metros de la puerta, respiró hondo. El olor era denso, tierra mojada, moho y algo más antiguo, como si los propios años se estuvieran pudriendo dentro de aquel espacio. Una mujer apareció al lado de la cabaña, viniendo de detrás de un árbol. Era vieja, con la piel del rostro tan arrugada como la corteza de un árbol centenario, y los ojos grises, fijos, como los de quien ve más allá de lo que está allí. «No deberías estar aquí», dijo la mujer. No había hostilidad en su voz, solo un hecho dicho de la misma manera que se dice que la lluvia viene o que la muerte llega. «Esta es mi tierra», respondió Mariana. «Tengo la escritura». La vieja sonrió, pero no con alegría. Sus dientes eran oscuros y había algo casi ritual en su sonrisa, como si ella ya hubiera hecho ese mismo gesto muchas veces antes. «Los papeles no significan nada aquí. Los papeles no pagan deudas de sangre». Mariana sintió el frío recorrer su espalda, pero mantuvo la voz firme. «¿Cuál es su nombre?» «Soy doña Belinda. Vivo allí». Señaló una cabaña aún más distante entre los arbustos. «Desde que mi marido murió, desde que...» hizo una pausa, como si buscara palabras que quizás no existían, desde que las cosas quedaron como quedaron. «¿Conoció a mi abuelo?» La expresión de doña Belinda cambió. Sus ojos se cerraron por un momento y cuando se abrieron nuevamente, había algo diferente en ellos. Miedo, culpa. Mariana no podía definirlo. «Lo conocí», dijo la vieja. «Conocí a sus abuelos y conocí lo que hicieron». Mariana acercó la silla de ruedas despacio. Doña Belinda no se movió, solo asistió a la aproximación con la paciencia de quien esperó décadas por ese momento. «Cuénteme», dijo Mariana. Doña Belinda caminó hasta la puerta de la cabaña y la abrió con un empujón. La madera rechinó protestando. Dentro había oscuridad completa, y el olor que salía era tan fuerte que Mariana tuvo que cubrirse la nariz. «No voy a contar», dijo doña Belinda. «Pero la cabaña va a contar. Si usted realmente quiere saber, entre.
pero sepa que algunas verdades no dejan a la gente en paz después de que las conocen. La vieja caminó de vuelta a su propiedad, desapareciendo entre la hierba alta, dejando a Mariana sola, con la silla de ruedas parada en la tierra reseca y la puerta abierta de la cabaña, como una boca esperando ser alimentada. Mariana respiró hondo. Sus brazos ya dolían por el esfuerzo de llegar hasta allí, pero ella no había retrocedido ante nada en su vida, ni cuando el marido se fue, ni cuando los médicos dijeron que nunca más caminaría, ni cuando la ciudad la rechazaba por ser pobre, discapacitada e invisible. Ella empujó la silla hacia el interior de la cabaña. La oscuridad era casi física. Mariana esperó algunos minutos para que sus ojos se acostumbraran. Poco a poco, las formas comenzaron a emerger de las sombras. Una mesa rota, una cama individual, aún con el colchón ahora podrido, estanterías vacías, una cocina mínima con una estufa de leña y algo más. En el suelo, junto a la pared oeste, había una mancha oscura que el tiempo no había logrado borrar completamente. La mancha tenía formas irregulares, pero Mariana reconoció el patrón. Era sangre, mucha sangre. Sangre que se había secado allí hacía años, quizás décadas. Su corazón comenzó a latir más rápido. Mariana miró alrededor con más cuidado. Había un armario de madera en la cocina, todavía de pie, milagrosamente intacto. Ella maniobró la silla de ruedas hasta allí y lo abrió. Dentro había algunas pertenencias, un plato de cerámica, un vaso, una cuchara y escondido detrás de los tarros de barro, algo más. Era un libro pequeño con la tapa de cuero estropeada. Mariana lo cogió con cuidado. Cuando lo abrió, encontró páginas repletas de una letra pequeña, apretada, como si alguien hubiera escrito desesperadamente, con miedo de que el tiempo o la muerte la interrumpiera. Las primeras líneas estaban fechadas en 1962. Hoy maté a un hombre. Dios me perdone. Pero si Dios no me perdona, que la tierra al menos guarde silencio sobre lo que sucedió aquí. Mariana sintió las manos temblándole. Ella pasó las páginas, leyendo fragmentos. Él vino a reclamar la tierra que decía ser suya. Dijo que su abuelo la había comprado de un hacendado muerto. Dijo que tenía documentos. Mi padre se rió. Dijo que los documentos no significan nada cuando la tierra está en el corazón de un hombre. Pelearon, luchas de hombre, gritos animales, aquí en la cabaña, lejos de testigos. El viento se llevaba el sonido lejos. Mi padre golpeó su cabeza contra la piedra de la estufa. Una vez, dos. A la tercera, ya no se movió más. Esperamos a que cayera la noche. Enterramos el cuerpo allí cerca, donde nadie pensaría en buscar. Cubrí con tierra y piedras, planté un mango encima. Mariana bajó el libro. El mango. Había un mango enorme con tronco retorcido a pocos metros de la cabaña. Siempre había estado allí, según los relatos que había escuchado. Un mango que nadie plantó, que simplemente apareció como una marca dejada por la naturaleza. El escrito continuaba en páginas siguientes, pero la letra se volvía más débil, más desesperada. No puedo dormir. Veo su rostro cuando cierro los ojos. Él tenía los ojos azules de un hombre que sabía que iba a morir y no podía hacer nada al respecto. Mi padre dijo que fuimos obligados. Dijo que era la tierra o la muerte. Quizás tenía razón. Pero ¿por qué siento que morimos ese día y solo estamos viviendo como fantasmas desde entonces? Mi madre enloqueció. Habla sobre voces en el viento, sobre pasos que vienen del mango en medio de la noche. Mi padre dice que son alucinaciones, pero anoche yo también escuché los pasos. Las últimas entradas del diario eran de 1964. Mi padre se mató, bebió veneno para ratas, dejó una nota diciendo que el hombre que mató había venido a buscarlo todas las noches durante 2 años.
Dijo que no podía soportarlo más. Dijo que la tierra no quiso nuestro silencio, la tierra quiso nuestro sufrimiento. Ahora somos mi madre y yo. Ella está peor. Algunos días no reconoce ni siquiera mi nombre. Habla en portugués antiguo, la lengua de sus abuelos, como si estuviera volviendo al tiempo antes del crimen, antes de que todo se oscureciera. Voy a dejar este diario aquí. Si alguien lo encuentra, que sepa, la tierra bajo el mango nunca durmió. Y quien quiera que sea dueño de esta tierra, ahora cargará el peso de lo que sucedió aquí. No hay perdón posible. Solo hay el silencio que la tierra exige. La última página era una firma. Su hijo arrepentido, Gilberto Solís. Mariana cerró el libro. Su corazón latía acelerado. Gilberto Solís era el nombre de su abuelo, el hombre que había dejado la tierra a su abuela, que la había dejado a su madre, que la había dejado a ella. La puerta de la cabaña se cerró sola, con un golpe seco. Mariana no se movió por un largo tiempo. Solo se sentó allí en la silla de ruedas, sosteniendo un diario que había permanecido oculto por más de 50 años, y comprendió que había encontrado algo que quizás no debió haber encontrado. Afuera, el viento había comenzado a soplar. Mariana escuchó el paso entre los mangos, entre los arbustos salvajes, y reconoció en el sonido algo que la vieja doña Belinda había dicho: deudas de sangre. Capítulo 2. El peso de la herencia. Mariana pasó la noche en la cabaña. No había otro lugar a donde ir. La noche había caído de repente, como sucedía en el interior, sin avisos, transformando el día en oscuridad en pocas horas. Ella había encontrado una linterna antigua, todavía con un poco de queroseno, y la encendió. Se quedó despierta, releyendo el diario de Gilberto Solís, página tras página, intentando comprender las fracturas en la historia que su abuelo había dejado en palabras desesperadas. Según los registros de la ciudad, su abuelo había vivido hasta 1995, habiendo muerto en un accidente de tractor. Su cuerpo fue encontrado días después, cuando vecinos notaron que el humo ya no subía de su casa. Nadie mencionó culpa, nadie mencionó crimen, solo un accidente, algo tan común que no merecía ni siquiera un obituario adecuado. Pero el diario contaba otra historia, una historia de hombres que no podían vivir con lo que habían hecho, incluso si se justificaban a sí mismos que era necesario. Cerca del amanecer, Mariana salió de la cabaña y caminó, o mejor dicho, rodó hasta el mango. A la luz tenue del amanecer pudo ver mejor el tronco retorcido, las raíces que se curvaban como serpientes sobre la tierra. El suelo bajo el árbol estaba ligeramente más elevado que el resto, como si algo hubiera sido enterrado allí y el tiempo no pudiera borrar completamente esa marca. Doña Belinda apareció nuevamente, esta vez cargando un cubo de agua. «¿Lo leíste?», afirmó la vieja, sin hacer pregunta. «¿Usted sabía lo que estaba aquí?», respondió Mariana. «Toda esta región lo sabe», dijo doña Belinda, dejando el cubo cerca de Mariana. «No es un secreto, solo algo de lo que nadie habla. Nadie habla porque hablar da nombre a lo que se hizo, y dar nombre significa tener que hacer algo al respecto». Mariana miró a la vieja intentando leer su rostro, pero doña Belinda tenía la expresión impasible de quien ya había llorado todas las lágrimas que le correspondían. «¿Cómo sabe todo esto?», preguntó Mariana. Doña Belinda se sentó en un tocón de árbol caído. «Mi marido era primo del hombre que fue asesinado. No estábamos seguros de si era aquí donde había desaparecido. Había rumores, sospechas, pero nada confirmado. Cuando nos casamos, mi marido quiso venir hasta aquí a buscar cualquier señal. Dijo que si encontrábamos los huesos, podríamos darle un entierro decente, darle un reposo a la familia». «¿Y qué encontraron?». «Nada», dijo doña Belinda. Y había una tristeza tan profunda en su tono que Mariana sintió su propio pecho oprimirse.
Buscamos durante semanas, cavamos en varios lugares, pero aquel mango, mi marido dijo que no podía cavar allí. Dijo que sentía que estaba mal, que había algo allí que no quería ser encontrado. La vieja hizo una pausa, mirando al árbol con una intensidad que sugería que ella veía algo más que simplemente madera y hojas. Mi marido murió 2 años después. Neumonía, dijeron. Pero él simplemente dejó de comer, de hablar, de vivir. Era como si hubiera comprendido algo aquí que lo mató lentamente de dentro hacia afuera. Mariana sintió el peso de la historia empezar a acumularse sobre sus hombros. No era solo un crimen de 50 años atrás, era una serie de muertes que se esparcían como raíces de árbol, afectando todo lo que tocaban. ¿Por qué nunca le contó esto a la policía?, preguntó Mariana. Doña Belinda se rió, un sonido amargo. ¿La policía? Niña, usted no es de aquí. La policía en 1995 era tan corrupta como la tierra que pisamos. Y aunque no lo fuera, ¿quién creería? Un crimen de 50 años, sin cuerpo, sin testigos que hablaran. La vieja se levantó con dificultad. Usted necesita decidir algo, dijo doña Belinda. Puede dejar esto como está, vender la tierra a un especulador cualquiera e intentar olvidar que leyó ese diario. ¿O puede hacer lo que sus antepasados nunca hicieron? ¿La verdad para quién?, preguntó Mariana. ¿Para quién queda?, respondió doña Belinda. Para su familia, para la historia, para la tierra, que no descansa mientras haya mentira en sus raíces. Doña Belinda caminó de vuelta a su cabaña, dejando a Mariana sola nuevamente. En los días siguientes, Mariana exploró mejor la propiedad. Había registros de propiedad guardados en un maletín dentro de la cabaña, documentos que explicaban la progresión. La tierra había sido comprada por el bisabuelo de la víctima en 1955 y una semana después, el hombre había desaparecido. Los documentos mostraban que posteriormente había sido vendida, aunque la firma en la escritura era dudosa, claramente no auténtica para el abuelo de Mariana. Ella encontró también viejas fotografías. Una de ellas mostraba una pareja joven, un hombre de piel clara, con cabello rubio y aquellos ojos azules que el diario había mencionado, y una mujer indígena de rasgos marcados. La foto estaba fechada en 1954, en el reverso escrito en letra elegante: Juan y Concepción, Esperanza. Era una pareja que había planeado una vida juntos, una vida que nunca tuvieron. Mariana comenzó a hacer investigaciones. Con la ayuda del ordenador portátil que había comprado y la conexión de internet precaria de un vecino, ella encontró registros de desaparición de 1962. Un tal Juan María de la Costa, viniendo de una ciudad cercana, había sido reportado desaparecido por la esposa embarazada. Los registros indicaban que él había salido para verificar una propiedad rural y nunca regresó. La investigación había sido superficial, como máximo, algunos días de búsqueda sin resultados. Concepción había vivido. Mariana encontró un registro de nacimiento de una niña nombrada María Concepción de la Costa, hija de Concepción de la Silva, en 1963. Nacida sin padre oficialmente registrado, aunque el nombre sugería quién era el padre de la niña, Mariana descubrió que María Concepción había crecido y muerto en 2010. Había tenido hijos, 2, según los registros de bautismo. Uno de ellos, Carlos de la Costa, todavía estaba vivo. Ella lo encontró en un registro de Facebook. Un hombre de más de 50 años, viviendo en una ciudad mediana en el interior de Andalucía. Mariana dudó durante una semana antes de enviar un mensaje. «Hola, mi nombre es Mariana. Soy nieta de Gilberto Solís. Necesito hablar con usted sobre su abuelo, Juan María de la Costa». La respuesta llegó un día después. «¿Usted sabe lo que le pasó a él?». Mariana se sentó en la cabaña con la linterna encendida y comenzó a escribir la verdad. Carlos respondió rápidamente.
Dijo que su abuela Concepción había hablado poco sobre el asunto a lo largo de su vida, pero que había dejado cartas para ser abiertas después de su muerte. Cartas que había guardado durante todos esos años, sin saber bien qué hacer con ellas. Mariana sugirió que se encontraran. Llevó 2 meses para que pudieran organizar el encuentro. Mariana no podía conducir y Carlos tardó un tiempo en estar en condiciones emocionales para enfrentar aquello. Cuando él finalmente llegó, al final de una tarde de marzo, Mariana estaba sentada frente a la cabaña esperando. Carlos era un hombre delgado, de cabello canoso, con ojos que recordaban a aquellos azules del bisabuelo, aunque suavizados por la genética de su abuela Concepción. Él bajó del coche, caminó hasta ella, y por un largo momento simplemente se observaron el uno al otro. «Entonces es verdad», dijo Carlos finalmente. «Mi abuelo está aquí». «Sí», respondió Mariana. «Mi abuela siempre dijo que él había sido robado», continuó Carlos, su voz temblando. «No la vida robada, la muerte robada». Ella dijo que a él le había sido negada incluso la dignidad de un funeral, negado un sepulcro, negado un nombre en el cementerio. Mariana le entregó el diario de Gilberto Solís. Carlos leyó toda la noche, sentado en la cabaña a la luz de 2 linternas, y cuando terminó había lágrimas escurriendo por su rostro, aunque sus ojos permanecían secos, como si el llanto fuera solo un reflejo del cuerpo, no del alma. «Mi abuela dejó cartas», dijo Carlos cuando finalmente habló de nuevo. «Ella documentó todo, el miedo, el embarazo, el abandono, la vida entera criando a mi madre sola, diciendo que el padre estaba en un lugar mejor, pero sabiendo que él estaba bajo tierra, sin poder siquiera descansar en paz en un sepulcro digno». «¿Cómo quiere proceder?», preguntó Mariana. «Quiero encontrar a mi abuelo», respondió Carlos. «Quiero sepultarlo. Quiero que tenga un nombre en el cementerio». Aquella noche, trabajando juntos, comenzaron a cavar bajo el mango. Mariana no podía ayudar físicamente, pero dirigía, observaba, y cuando Carlos flaqueaba, ella hablaba de cosas que lo mantenían adelante, sobre su bisabuelo, sobre cómo el silencio había destrozado a su familia tanto como el crimen. La policía fue llamada, había protocolos, procedimientos, un inspector aburrido, acostumbrado a casos que nunca se resolvían, que escuchó la historia con una expresión entre la incredulidad y el cansancio. Pero los huesos no mienten. Y cuando los huesos fueron encontrados a 5 metros de profundidad, bajo aquel mango que había crecido alimentado por la sangre y la culpa, la verdad comenzó a emerger. Los restos de Juan María de la Costa fueron identificados a través de registros dentales. La noticia se esparció por la comunidad rural como fuego. Llegaron periodistas, historiadores, curiosos. De repente, la pequeña propiedad que había permanecido muda por más de 5 décadas comenzó a hablar. Capítulo 13. El silencio roto. La noticia del descubrimiento de los restos mortales de Juan María de la Costa llegó a los periódicos locales, luego a los regionales. Hombre desaparecido en 1962, encontrado bajo mango. Esa era la manchette que corría por internet, compartida entre personas que no tenían idea de quién había sido Juan, qué había soñado, o por qué su muerte importaba más allá del sensacionalismo. Para Mariana, sin embargo, importaba todo. La policía abrió una investigación oficial. Gilberto Solís había muerto hacía décadas, pero la ley permitía que los actos criminales fueran registrados en la historia, incluso cuando los perpetradores ya no estaban vivos. El inspector asignado al caso se mostró más diligente de lo que Mariana había esperado. Una mujer de unos 40 años, llamada Inspectora Paula, que tenía una manera meticulosa de examinar las pruebas.
Doña Belinda fue escuchada. Ella confirmó todo lo que Mariana había descubierto, añadiendo detalles que solo alguien que había vivido allí durante todo ese tiempo podría conocer. Como el abuelo de Mariana había comenzado a beber fuertemente en los años posteriores al crimen, como su abuelo había intentado reparar la cabaña varias veces, pero se rendía a mitad de camino, como si la construcción misma rechazara sus esfuerzos. Como había noches en que los gritos de Gilberto Solís rompían la noche, nombres siendo gritados al vacío. Carlos trajo las cartas de concepción, documentos personales que una mujer había escrito en la oscuridad de la noche, mientras criaba a una hija sola, mientras cargaba el peso de un amor que había sido asesinado antes incluso de nacer verdaderamente a la vida. La primera carta era de 1963. Mi querido Juan, aunque nunca leas esto, escribo para que, al menos en el papel, existas completamente. Nuestra hija nació en el silencio. El médico me pidió que no llorara en la sala de parto para no asustar a la niña. Pero ¿cómo no voy a llorar cuando tú deberías estar aquí sosteniendo esta pequeña vida que está hecha de ti y de mí? Tu madre vino cuando supo del nacimiento. Me abrazó y pude sentir su confusión. Ella no sabía si podía pronunciar tu nombre, su hijo desaparecido, o si decir tu nombre era invocar una maldición. Así, ella simplemente se quedó allí en mis brazos durante horas sin decir nada. Entiendo ahora, a través de esta experiencia, que existen muertes que nadie puede registrar oficialmente, pero que destrozan todo igualmente. La carta final era de 2008, solo 2 años antes de que Concepción muriera. Estoy envejeciendo. Pronto estaré contigo, donde quiera que estés. No creo que sea tan simple como el cielo o el infierno. Creo que las almas, como la tuya, injusticiadas, se quedan atrapadas en un lugar intermedio, esperando por aquellos que las aman para finalmente tener reposo. Cuando yo muera, le pido a mi hijo Carlos que encuentre tus huesos, que los ponga en Tierra Santa, con tu nombre completo escrito en una piedra, que cuente la verdad, porque la verdad es todo lo que nos queda cuando la vida nos es robada. Te amo. Espero encontrarte donde quiera que la muerte nos lleve. La historia comenzó a ser recontada. Periodistas buscaban a Mariana para entrevistas. Ella no quería hablar al principio. El peso de la historia le parecía demasiado personal, pero comprendió gradualmente que silenciar había sido exactamente lo que los perpetradores querían. Entonces ella habló. Contó sobre el diario de Gilberto, sobre cómo el silencio había envenenado generaciones, sobre cómo una mujer había pasado toda la vida criando a una hija con la sombra de un hombre muerto, sobre cómo la tierra había permanecido maldita. No por una maldición sobrenatural, sino por la simple verdad del crimen no confesado. Los medios, claro, simplificaron todo. Viuda en silla de ruedas, resuelve crimen de 60 años. Esa era la manchete que les interesaba, no la profundidad moral de la historia, pero aún así la verdad estaba siendo dicha. Lo que Mariana no había previsto era cómo la verdad afectaría a su propia familia. Una semana después del descubrimiento de los restos, su teléfono comenzó a recibir llamadas. Primero fue su hijo mayor, Carlos Alberto, diciendo que había visto la noticia en internet y que preguntaba por qué ella había levantado esa piedra, por qué no había dejado descansar a los muertos. Después fue su hija, Rita, diciendo que la abuela había llamado y estaba muy perturbada, que la madre de Mariana nunca había hablado sobre el crimen, que Mariana estaba deshonrando a la familia. Mariana escuchó en silencio, mientras su hija desahogaba la rabia que había heredado, la rabia de alguien que vive en una ciudad donde un rostro conocido es sinónimo de escándalo. «Destruiste nuestro nombre», dijo Rita.
Nuestro nombre ya estaba destruido, respondió Mariana. Solo estaba invisible. Su hijo Alberto llegó a la propiedad en un coche alquilado desde la capital. Encontró a Mariana frente a la cabaña, donde ella pasaba la mayoría de sus días ahora, observando el lugar donde Juan María de la Costa había sido enterrado y ahora donde estaba siendo excavado nuevamente por arqueólogos forenses que querían documentar todo adecuadamente para los registros. «Mamá, ¿qué estás haciendo?», preguntó Alberto, su voz cargada de frustración. «Tú tenías una vida tranquila en la ciudad. ¿Por qué convertiste todo esto?». Mariana señaló al mango. «Porque alguien tenía que contar», dijo. «Porque tu abuela Concepción murió sin poder enterrar al hombre que amaba. Porque hay personas en este mundo que fueron simplemente borradas y nadie hizo nada». «Eso no es problema tuyo», respondió Alberto. «Es problema de alguien que vive en esta tierra», dijo Mariana. «Es problema de alguien que heredó esta culpa. Pensabas que solo heredábamos dinero o casas, pero también se hereda culpa. Se heredan los pecados de los padres». Alberto se sentó junto a la silla de ruedas de su madre con el rostro cansado. «La abuela tiene problemas de salud», dijo. «Ella dice que tus acciones la han dejado avergonzada ante Dios». «Tu abuela debería estar avergonzada ante la verdad», respondió Mariana. «Y la verdad es que su padre, mi padre, fue un asesino, que él vivió una vida entera huyendo de aquello y que eso lo destruyó». «Eso ya está hecho», dijo Alberto frustrado. «No hay nada que podamos hacer». «Ah», respondió Mariana, «podemos dejar de mentir, podemos reconocer que algo horrible fue hecho aquí y que, a pesar de eso, la vida continúa. Y que quizás, solo quizás, el reconocimiento del crimen sea el comienzo del perdón». Alberto se quedó en silencio por un largo tiempo. Cuando finalmente habló, su voz había cambiado, volviéndose menos defensiva, más humana. «¿Vas a quedarte aquí en esta tierra?». «Sí», respondió Mariana. «¿Incluso sabiendo que alguien murió aquí? ¿Por qué fue marcada por eso?», preguntó Alberto. «Y quizás, si alguien que es capaz de amar, alguien que sabe lo que es ser rechazada por el propio cuerpo, que sabe lo que es ser invisible, si esa persona vive aquí, rescata esta tierra, entonces quizás la maldición se transforme en algo que pueda ser curado». Alberto respiró hondo. «Voy a intentar explicar eso a tu abuela», dijo. «No sé si ella va a entender, pero voy a intentar». Él partió al día siguiente y Mariana se enteró días después de que su madre había sufrido un accidente cerebrovascular y estaba ingresada. La culpa intentó alcanzarla, la sensación de que ella había causado eso al revelar la verdad, pero Mariana la rechazó. La verdad no causa enfermedades, el silencio quizás sí. Capítulo 4. La tierra respira de nuevo. El entierro de Juan María de la Costa se llevó a cabo un viernes, en el cementerio de la ciudad cercana. Había pocos presentes. Carlos y su familia, Mariana, doña Belinda, algunos periodistas que no quisieron perder la historia. La policía había cerrado su investigación, clasificando el caso como homicidio cometido por Gilberto Solís, ya fallecido, lo que significaba que nadie más sería arrestado, juzgado o condenado. Pero la historia debía ser registrada y lo fue. El sacerdote que ofició la ceremonia tenía una forma antigua de hablar, como si él mismo hubiera venido de una era que había desaparecido. «A este hombre», dijo el sacerdote mirando al ataúd, «le fueron negadas muchas cosas en vida, negado una esposa plena, negado el derecho de ver a su hija crecer, negado un nombre en un papel oficial de muerte. Pero nada, absolutamente nada, puede negar a un hombre su dignidad ante Dios». Mariana observó a Carlos durante toda la ceremonia. Él lloraba en silencio, su cuerpo moviéndose solo con el peso de las lágrimas que caían. Cuando el ataúd fue bajado a la tierra, Carlos arrojó flores.
Flores que su madre había cultivado especialmente para ese día. Flores que ella había muerto esperando ver antes de su muerte en 2010. Cuando terminó la ceremonia, Carlos caminó hasta Mariana. «Gracias», dijo simplemente. «No sé cómo agradecer exactamente, pero gracias». Mariana extendió la mano y Carlos la apretó. Un apretón de manos que significaba perdón y reconocimiento mutuo, que significaba que dos extraños, ligados solo por el crimen y la culpa de los antepasados, habían encontrado un camino más allá de eso. Mariana permaneció en la propiedad. Los meses pasaron y la tierra comenzó a cambiar bajo sus manos. No mágicamente, sino por el trabajo lento y persistente de alguien que se negaba a dejarla pudrirse. Ella contrató a algunos jóvenes de la región para ayudarla a reconstruir la cabaña. La vieja estructura de adobe fue preservada. No había razón para destruir, pero las paredes fueron reparadas, el techo fue arreglado y las ventanas fueron abiertas para dejar entrar la luz. Mariana plantó un huerto al lado de la cabaña. Tomate, judías, calabaza. Las plantas crecían fácilmente en tierra que había permanecido inerte por tanto tiempo, como si hubiera algo en el suelo que anhelaba volver a ser fecundo. Doña Belinda comenzó a visitar con frecuencia y las dos mujeres desarrollaron una relación que trascendía la conversación simple. Había cosas que no necesitaban ser dichas, solo comprendidas en el silencio que compartían mientras observaban la puesta de sol sobre la tierra reseca. El mango permanecía allí, pero sin el peso de la muerte. Juan María de la Costa había sido removido, enterrado con su nombre completo en un cementerio apropiado. El árbol ahora era solo un árbol viejo, con cicatrices en el tronco, pero un árbol que producía frutos abundantes. Mariana recogía los mangos y a veces se los daba a doña Belinda, que los transformaba en mermelada. Había algo de redención en aquello, algo pequeño y cotidiano, que transformaba la muerte en nutrición, la culpa en dulzura. 3 meses después del entierro de Juan, Carlos apareció nuevamente en la propiedad, esta vez con un libro bajo el brazo. «Compré esto para usted», dijo entregándolo. Era un libro sobre crímenes impunes de la historia española, y el caso de Juan María de la Costa ahora tenía un capítulo entero, relativamente breve, pero definitivamente presente, contando su historia. Una mujer en silla de ruedas, viuda y desamparada, descendiente del hombre que había cometido el crimen, decidió enfrentar la verdad, escribía el autor. Esto resultó en un hombre siendo enterrado con dignidad después de 63 años de injusticia, pero también significaba que una generación nueva, la generación de Mariana y Carlos, había elegido la verdad sobre la comodidad, la honestidad sobre la convención. Mariana leyó esas líneas en voz alta, sentada frente a la cabaña, con Carlos a su lado. «Usted cambió las cosas», dijo Carlos. «No para mi abuelo, él no puede estar más muerto, pero para mi abuela, aunque ella ya no esté aquí para saber. Para mi madre que puede finalmente morir, sabiendo que su padre fue recordado. Para mí que puedo criar a mis hijos, sabiendo que este silencio ya no es necesario». Mariana asintió. Ella comprendía eso. La idea de que la verdad, aunque llegara tarde, todavía podía curar las heridas que el silencio había abierto. Aquella noche, Mariana durmió en la cabaña. Su cabaña ahora totalmente reparada, luminosa y viva, y soñó con el mango. Pero esta vez el árbol no tenía miedo. Simplemente crecía, produciendo frutos, enraizándose más profundo en la tierra con cada año que pasaba. Cuando despertó por la ventana que ahora dejaba entrar la luz del amanecer, Mariana vio a doña Belinda caminando entre los arbustos, recogiendo flores silvestres. La vieja había envejecido menos en los últimos meses. Había algo de paz en sus ojos,
que no había antes. Como si, al permitir que la verdad fuera dicha, ella hubiera finalmente liberado una carga que había cargado durante décadas. Mariana comprendió en ese momento que no había sido solo un crimen lo que había sido revelado. Había sido todo un patrón de vidas, vidas de mujeres que habían permanecido invisibles. La vida de Concepción, que había criado a una hija sola, la vida de su madre, que había crecido bajo la sombra de un padre desaparecido, la vida de Mariana misma, que había sido rechazada por su propio cuerpo, exiliada por la incapacidad. Y ahora todas esas vidas tenían un nombre, tenían una historia, tenían significado. Mariana empujó la silla de ruedas fuera de la cabaña y caminó por la propiedad. Aquella propiedad que había heredado con miedo, que había descubierto, cargaba un crimen, pero que ahora comprendía que también cargaba la posibilidad de redención. La tierra bajo sus pies era la misma tierra que había absorbido la sangre de un hombre muerto injustamente. Pero también era la tierra que ahora sustentaba un huerto, que alimentaba un mango, que había enraizado la historia de una mujer que había elegido enfrentar la verdad. Mariana se detuvo junto al mango, extendió la mano y tocó la corteza áspera del tronco. Había cicatrices allí, marcas de violencia, de culpa, de silencio, pero también había vida. El árbol todavía crecía, todavía producía frutos. Doña Belinda se acercó, sosteniendo un ramo de flores silvestres. «Vamos a dejar estas en la cabaña», dijo la vieja, «para que recuerde que aquí fue un lugar donde la vida comenzó de nuevo». Las dos mujeres entraron en la cabaña que había sido un sepulcro de silencio, y colocaron las flores en un jarrón improvisado, un tarro de barro que había resistido el tiempo. Por la noche, cuando Mariana estaba sola de nuevo, ella reabrió el diario de Gilberto Solís y leyó la última página, pero esta vez no solo como confesión, sino como herencia. Una herencia de culpa, sí, pero también de responsabilidad. Mariana cogió un bolígrafo y añadió sus propias palabras al diario. «Mi nombre es Mariana Solís. Soy nieta de Gilberto Solís. Durante toda mi vida creí que solo había heredado pobreza, solo el rechazo de un cuerpo que no obedecía las órdenes. Pero al venir a esta tierra comprendí que había heredado también culpa, responsabilidad y la oportunidad de transformar el silencio en verdad». Juan María de la Costa fue enterrado el 15 de marzo de 2024. Con su nombre completo, con un sacerdote hablando de su dignidad, con una hija y nieta pudiendo finalmente llorar apropiadamente. No hay perdón para lo que se hizo, no hay vuelta a lo que se quitó, pero hay reconocimiento, y el reconocimiento, aunque llegue demasiado tarde para curar la herida, es al menos un vendaje sobre ella. Es al menos una forma de decir, esto sucedió, esto importó, esta vida contó. La tierra ya no está maldita por nuestro silencio. Ahora es solo tierra, tierra fértil, tierra que puede crecer, tierra que puede sustentar vida. Y yo estaré aquí en una silla de ruedas, invisible para la mayoría, pero viva, contando esta historia hasta que alguien más la lleve adelante. Mariana cerró el diario, lo colocó en un lugar seguro, no escondido, visible para cualquiera que entrara en la cabaña. Porque la verdad, comprendió ella finalmente, no era algo que debiera guardarse en secreto. Afuera, el viento nocturno pasaba a través de los mangos, y por primera vez en décadas, quizás en más de medio siglo, el viento llevaba solo el sonido de la naturaleza, no el peso de secretos no dichos. La tierra había respirado hondo y podría finalmente respirar de nuevo.